menos de 15 puntos. Solo 10 personas sacaron menos de 15 puntos. 27 personas sacaron entre 15 y 20. Y el resto, excelente, ¿verdad? De 20 para arriba. Entonces, ¿qué son 200 personas menos 47? Quiere decir que 150. Están bien, ¿verdad? Las preguntas venían regaladas, ¿verdad? Los que estudiaron, porque yo creo que hay un 30 por ahí. ¿Quién sacó 30? De los chicos no, ¿verdad? Un 29 cumple al 30, pero no. Sí, pero sí, yo creo que ya les sacó 30. Hay alguien de Si lo hicieron al tema, pues qué suerte la que salieron, pero la verdad es que Martín Marín no salía. entonces, se recuerdan los que han estado presentes en todas las clases, desde el primer día de clases, yo les hablé del trabajo que valía para el segundo parcial y les dije, después del examen parcial, el primer día de clase siguiente, empezamos las exposiciones. Y les dije, se los digo desde hoy que es primer día de clases para que nos digan que no tienen tiempo, ¿verdad? Entonces, miren, el trabajo no es una exposición que me van a exponer todas las leyes, ¿verdad? No es que estén todas las leyes. O sea, ustedes tienen que ser responsables en cumplir con estar en clases. Si ustedes cumplen con estar en el horario de clases, siempre a ustedes les va a ir bien. No les va a ir bien si ustedes no vienen a clases, aunque les den copia de las clases. Porque nunca va a ser lo mismo estar en una clase presencial que a uno le den lo que uno en clase entiende. Entonces, ¿qué pasa? También les dije, todos tienen ya los 15 puntos. De acá, solo es cuestión que ustedes los quieran perder. ¿Se recuerdan? Todos tienen 15 puntos de trabajo. Ahorita solo vamos a ir viendo quién pierde puntos, ¿verdad? Exacto. Entonces ya no queremos pasar. Entonces ahorita, ¿quién va a perder puntos? Si yo llamo a la persona y no está, ¿verdad? Los demás, no, miren pues, por ejemplo, está el grupo, ¿verdad? Si yo no lo menciono en ningún momento que exponga, ustedes tienen sus 15 puntos. ¿Cómo voy a calificar? ¿Cómo voy a calificar el trabajo? Todos tienen 15 puntos. Yo voy a calificar el trabajo, o sea, ahorita en la exposición, el que le toque exponer, que yo menciono, porque yo les dije, yo voy a mencionar quién del grupo. Yo voy a decir qué grupo, ¿verdad? Entonces, ahí, si la persona expone bien, bueno, 15 puntos, yo voy a ver, o sea, no tienen que exponer bien, yo quiero ver esa intención de estudio que ustedes tuvieron. No se preocupen. Lo que quiero yo es que ustedes sepan y digan, miren, cuando yo les pregunto, ustedes digan, bueno, sí, esto y esto descubrí, o esto entendí o no entendí, pero que me digan algo de la ley que les voy a preguntar, ¿verdad? O sea, eso es, quiero ver cuál es la intención que ustedes tuvieron. Entonces ahí vamos viendo y digo, bueno, si no está la persona, que es la única forma en que de plano le voy a bajar puntos si no está. Entonces, ya vamos al trabajo, ¿verdad? El trabajo ustedes me lo van a entregar el día del examen, segundo parcial, no lo tienen que entregar el día que expongan. El trabajo tienen ustedes hasta ese día para que ustedes me lo entreguen. Yo voy a verificar el trabajo, no quiero que me manden el trabajo, mire, quiero ver si está bien, porque los lineamientos los publiqué, solo cumplan con lo que dice ahí, el tipo de letra, los márgenes ajustados, o sea, las indicaciones. Si no cumplen con las indicaciones que yo les di, no esperen que vayan a tener puntero. Si alguien les dio copia a algún grupo de trabajo que hizo otro, yo también voy detectando. Miro trabajos, entonces los dos grupos que yo mire que tienen similitudes, a veces hasta el mismo error tienen los trabajos, entonces les bajo punto a los dos, ¿verdad? Solo porque tengan el trabajo, se mire que ustedes lo copiaron, les bajo la mitad a todo el grupo. Entonces, ojo con eso, que se caracterice el trabajo, que ustedes digan aquí no hay modo que se mire que fue copiado. Ustedes tienen que ver el orden o cómo lo van a poner, pero tienen que tener un sello particular y que no puede ser copiado, ¿verdad? Entonces,
si el trabajo está bien hecho y tiene todas las especificaciones, a excepción de la persona que en su momento yo dije que expusiera y que no estaba. Entonces, si de un grupo a ustedes lo mencioné y tienen el trabajo bien hecho, ustedes van a tener los 15 puntos, ¿verdad? Pero como les digo, porque no se puede como evaluar a cada uno, ¿verdad? Entonces, yo tengo mis técnicas de cómo poder, si a alguien le fue mal ahorita va a ser su oportunidad de reponerse, ¿verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, ahorita yo solo voy a mencionar nombres y a ver si está el grupo. Y así al azar, como les digo, solo vamos a hacer una prueba ahorita. Aguilar Contreras, Javier de Jesús. ¿En qué grupo está él? Su grupo lo puede salvar. Ahorita yo no sé en qué grupo están. Yo ahorita miro el nombre. Y voy y digo, de ahí busco yo porque tengo el listado de grupos. Y busco el listado de grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo menciono nombres. Si no están, entonces dice el grupo, cualquiera. Es de mi grupo. Él sí trabajó. No vino porque ahorita está en el trabajo, tuvo complicaciones, pero sí trabajó. Entonces, aquí cualquiera de nosotros, bueno, ¿se acuerdan que les dije es trabajo en equipo? ¿Qué significa trabajar en equipo? Trabajar en equipo no es echarle la responsabilidad al que no está, sino que es apoyarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les dije trabajo en equipo? Porque a veces hay personas que son tímidas y no pueden hacer grupo, les da pena porque dicen, bueno, tal vez no me van a tomar en cuenta, o porque hay personas que a veces nos sentimos inseguras, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que apoyarnos en el sentido de ayudarnos entre compañeros, porque esta carrera sí es ustedes, tiene de apoyarnos, ¿verdad? De que si ustedes cuando van a ser abogados no tienen un memorial porque tienen que presentar alguna cuestión que ustedes ya tienen identificada y saben que alguien se dedica a eso, ¿verdad? Mira, fíjate, yo te mando un memorial para que te guíes y si tienes dudas yo te apoyo, ¿verdad? Así es esta carrera. Entonces uno se apoya. Pero ¿qué pasa con la gente que es egoísta y que no comparte conocimientos? Entonces, ojo con eso porque algún día puede tener necesidad y la gente se identifica. En este gremio uno dice, ay, aquella nunca comparte nada, ¿verdad? Y aún así, los que sí lo hacen, pero démosle, nosotros no somos igual que ellos, porque así hay gente también. Nosotros sí démosle. ¿Quién gana, creen ustedes? El que comparte. El que comparte siempre va a tener las puertas abiertas en todos lados. El que no, es bien identificado. Entonces, como les digo, no toda la gente va a tener compasión de esas personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, trabajo en equipo es ayudarse entre todos, ¿verdad? Entonces, trabajo en equipo también aplico. Bueno, entonces no estuvo, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Brandon Ezequiel Mayén. Ahí está. Bueno, ya ahorita él va a ayudar a su grupo. Sí analizó las leyes. Nosotros fuimos el último grupo que le mandamos. Por eso, pero entonces no han hecho nada. No, porque fue hasta la semana pasada que va. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver qué vamos a esperar nosotros de más, ¿verdad? Pero está bien, estamos haciendo una prueba. Hoy estamos haciendo una prueba. Solo les digo porque la próxima clase ya no les voy a hacer la historia que era en el último grupo. Porque todos tuvieron la misma oportunidad de formar grupos. Vamos a ver si alguien más se salva todavía. Daniel Eduardo Luis Santos. Está. ¿Usted sí vino preparado con alguna ley? No le voy a decir cuál. Usted me puede decir cuál. Sí, la de distribución de instrumentos. Ajá, háblenos de ella entonces. Pues es una ley que fue creada para... El impuesto fue creado para las personas que en escasos recursos se implementó este impuesto para recaudarlo. El sujeto pasivo de esta ley
Solo dígame, ¿cuál es su número de carnet? 2021-02051. Daniel Estuardo. Eduardo. Pues sí, dígame. Bueno, el sujeto pasivo de esta ley son las personas individuales y jurídicas que se dedican a la producción, a la fabricación del cemento y también las personas que lo importan. El hecho generador es cómo se genera, cuándo es que se genera el impuesto, a qué hora se genera el impuesto, y este se genera desde la salida de la fábrica o del almacén donde tienen el cemento. La base impositiva es cuando se determina por cuánta cantidad es que se va a implementar. En este caso es 2.5 kilogramos. Y el tipo impositivo es la cantidad que se le va a implementar a los 42.5 kilogramos. ¿Quién es el sujeto pasivo acá? Es el que está obligado a pagar el impuesto o el que retiene el impuesto. ¿Quién es acá? El fabricante. El fabricante. Así es. Así es. Ahí, léanos el artículo donde dice que es el fabricante. Artículo 6. Son contribuyentes del impuesto específico a la distribución del cemento a las personas individuales y jurídicas que se dediquen a la producción, fabricación de cemento cuando el producto se distribuya o se venda en el territorio nacional. B. Las personas individuales o jurídicas que importen directamente el cemento de cualquier clase para su distribución o venta en el territorio nacional, ya sea para su uso propio o de tercero. Entonces no es solo, se da cuenta que no es solo el fabricante. No, y los que importan. El productor. Ajá. El productor, la producción, el fabricante y la fabricación. Exacto, entonces no es el contribuyente el final de la compra, ¿verdad? Porque ahí recupera, digamos, ¿verdad? Entonces el sujeto pasivo en esta es así, el productor y el importador. Entonces en esta clase así es que tenían que ustedes identificar a los sujetos pasivos, ¿verdad? Porque cada ley es diferente, el sujeto pasivo. Bueno, con ustedes ya estamos. Ahí estamos. Solo falta su trabajo. Así vamos a estar. Con el grupo no podemos darle mucho tiempo al grupo. Entonces, para que se den cuenta cómo va a ser la técnica, ¿verdad? Así es como yo quiero. O sea, yo necesito, si con la ley en mano se van a defender, háganlo. Pero que tengan identificado dónde, no que vengan si voy a ver, no, ¿verdad? Entonces, en este caso, espero el trabajo. ¿Qué grupos son ustedes? 12. 12. Vamos a ver qué más. Mazariegos Hernández, Dani Frank. ¿Ustedes? Sí. ¿Y viene preparado? Qué mala pata y todavía dije, a ver si Vienen lo preparados. Vamos a ir con el grupo 1. Son los primeros de la lista, ¿verdad? Ustedes sí no incluyeron a nadie más. De hecho, tenemos una disidente, alguien que se tiene que desasignar el curso porque tenía una retraso. Ahora son 6 o 5. 5 quedamos. Entonces, 5. Sí. Ustedes todos sabían bien quién es el turno de mí. Y nos puede hablar de la ley del cruce. Tenemos la ley del DUCI, el decreto 1598. Tenemos al sujeto pasivo, que son los contribuyentes, las personas propietarias o poseedoras de bienes inmuebles, así como los usufructuarios de bienes del Estado. Y también consideramos responsables solidarios a los albaceas, fiduciarios, usufructuarios, inscritos y adquirientes de inmuebles que tengan adeudos anteriores. Tenemos al hecho generador. El impuesto se genera por la propiedad o posesión de cualquier bien inmueble, urbano, rural, situado en Guatemala. También abarca los terrenos, las construcciones, las instalaciones permanentes, mejoras, cultivos permanentes.
no se incluye maquinaria ni instalaciones, es más que todo solo bienes inmuebles, ¿verdad? Tenemos la base impositiva, que sería el valor fiscal del inmueble, por ejemplo, el valor del terreno, construcciones y mejoras, cultivos permanentes, factores ambientales, hidrológicos y de su ubicación. Esa es la base. Esa es la base impositiva. Tenemos el tipo impositivo que sería base impositiva, entonces se requiere el valor del bien sobre lo que ustedes van a calcular el tipo, ¿verdad? Base es el valor y tipo es el porcentaje. El tipo es el porcentaje aplicable, que en este caso sería hasta 2000 tenemos exento. De 2001 a 20.000 es 0.2 por millar. De 20.001 a 70.000 es 0.6 por millar. De 70.001 en adelante es 0.9 por millar. Y la fecha de pago del impuesto se divide en 4 cuotas trimestrales. Serían los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año. Ajá. Okay, entonces, otra particularidad de este impuesto. Por ejemplo, en el YUSI, si ustedes quieren pagar anticipado, la ley establece un límite, ¿verdad? Ajá, entonces no pueden ustedes pagar más de un año, ¿verdad? Que son 4 trimestres. En pregunta de examen, si yo les pregunto esto, ustedes me pueden decir un año o 4 trimestres, que es lo mismo. La cosa es que otra particularidad de este impuesto es la sanción por la omisión del pago. En este caso, se dan cuenta que en el Código Tributario establecimos, o sea, de la manera general es verdad que la omisión de no pagar impuestos se sanciona con el 100% del impuesto, ¿verdad? En el YUSI no es el 100% del impuesto porque la ley es específica, ¿verdad? Entonces acá dice que el pago de la nueva omisión, ¿saben cuánto es? Sí. ¿Usted es del grupo de ellas? No, el grupo 14 me tocó también. Ah, sí, pero sí está bien. ¿Qué artículo es? Dígale. Artículo 25. El contribuyente que no hiciera efectivo el pago del impuesto en forma establecido por la ley incurrirá en una multa equivalente al 20% sobre la cantidad que se acabó de pagar. Por la especial naturaleza de este impuesto y de su administración de falta de pago de los plazos previstos en la presente ley, no causará el pago de intereses resarcitorios que contemplan los artículos 72 y 52 del Código Tributario, ni se aplicará la sanción por mora establecida en el artículo 92 del Código Tributario. Otra particularidad. Entonces se dan cuenta, en el YUSI la sanción es del 20%. Y en este impuesto no tiene que pagar el contribuyente, no mora ni intereses resarcitorios. Esta ley es la única que regula esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen ustedes que se omiten esos pagos? ¿Se recuerdan que vimos en los principios de capacidad de pago? ¿Verdad? Entonces puede ser que una persona ya esté grande de edad, no tenga quien por ella, y lo único que tenga es su propiedad, ¿verdad? Que en este caso, si no puede pagar YUSI, entraría en esos casos que obviamente necesitan atención y en los cuales se debe aplicar estos principios, ¿verdad? Y atendiendo a eso, posiblemente, ¿verdad? Porque lo que se le ocurre a uno es que por eso tal vez no se regula este tipo de sanciones, ¿verdad? Entonces es una ley específica que tiene ciertas particularidades que la van a distinguir de las demás leyes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es un? Ah, bueno, este es un grupo 1, ¿verdad? Ya pasado. Vamos a ver. Norma Karina Chua. Ni su grupo. Ángela Sofía Cervantes. ¿Viene preparada? Una preguntita, ¿podemos
Si ya lo tiene identificado, sí. Lo tengo en hojitas, pero no lo he identificado en la ley, no tengo tiempo. Norma Carolina Chua dice que no puedo venir porque tiene el tráfico todavía. Es de mi grupo, el grupo número 5. ¿Y usted se ve preparado? Sí. ¿Y ella ha trabajado con ustedes? Eso es lo que quiero que cuando yo mencione nombres, entonces indiquen. Obviamente si no está, yo comprendo que acá hay personas que trabajan y que les cuesta venir, ¿verdad? Pero sí, como les digo, viendo el empeño que están poniendo, ¿verdad? No es que uno les esté regalando, porque miren, a veces con estos 15 puntos que casi que son regalados, obviamente al conocimiento que ustedes van a tener que escudriñar, porque las leyes no podemos verlas en el semestre, ¿verdad? O sea, analizar una ley, porque hay procedimientos, por ejemplo, cómo van a ser en caso de omisión, cuál es el trámite que se va a seguir para cobrar esos impuestos, obviamente por ser un impuesto municipal, obviamente a veces los contribuyentes tienen que pagar ellos. Hay una página, hay formularios en el portal SAT donde el contribuyente puede pagar el DIUS, pero no todas las municipalidades del país están adscritas a este sistema, ¿verdad? En algunas municipalidades todavía tiene que hacerse el pago de forma presencial, ¿verdad? En las cajas de las municipalidades. Entonces, como les digo, hay ciertas cuestiones que se van manejando, ¿verdad? Y obviamente hay impuestos que ustedes van a ver más seguido. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, voy a dejar quién tiene ya listo para que nos explique la ley del impuesto de timbres fiscales. ¿Ustedes? Entonces, háblenos de esta ley. La ley de timbres fiscales, esta regula los actos y contratos que se realizan, ya sea autocontrato, en esta ley están regulados los documentos, por ejemplo, en el caso de los sujetos activos, son todas las personas que intervienen, ¿verdad? Ya sea que suscriban y que emitan o que otorguen los documentos o contratos, ya sea por medio del notario, ¿verdad? En el caso del hecho generador, pues como les decía, son los actos y contratos. Ahora en el caso de la base impositiva, esa va de acuerdo al tipo de documento que se realiza. Hay tarifas, la tarifa del valor que me dicen esa es del 3%. Ahora, si fuese algún documento específico, ¿verdad? Las tarifas específicas pueden variar entre 50 centavos hasta... O sea, que digamos que la ley establece las tarifas específicas, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hablar de la particularidad de esta ley. La ley de timbres establece las tarifas específicas. Lo que no está regulado en esas tarifas o no está descrito en esas tarifas específicas, entonces ¿cuál va a ser? El 3%, ¿verdad? Así es como se va a interpretar esa ley. Lo que no está en las tarifas específicas, que no se indica en ese artículo, entonces es el 3%. Y aparte hay otro impuesto que se va a pagar, que es sobre qué... sobre las hojas de protocolo. Ajá, estas hojas tienen un valor de 10 pesos en la SAT, pero estas hojas cuando el notario no utiliza estas hojas puede distribuirlo por timbres fiscales y especiales en algunos documentos, ¿verdad? Exacto. Entonces, estas son las particularidades. Miren que después dicen que cuánto va a cobrar me van a cobrar por cierto documento, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto? Entonces vamos a la ley y verificamos en las tarifas específicas si no está. Ya sabemos que es el 3% sobre el acto o contrato, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en la tarifa del valor, en el artículo 4, en la tarifa específica en el 5, y también podemos encontrarlo de la hoja del protocolo en el artículo 6. También podemos ver que ahí especifica que hay algunos actos que están exentos, y ahí especifican el valor, ¿verdad? El valor mínimo para que esté exento es el 3%, y ahí especifica el documento. Ahora, en el tipo impositivo, Obviamente, si se dan cuenta, esta ley tiene que ser actualizada, ¿verdad? Porque los precios o sea, hay bastantes leyes, por ejemplo, en la ley de circulación de vehículos, ahora que me toca, ¿verdad?
O sea, que dice cuál es el pago mínimo que se tiene que pagar y bastantes pagamos menos de esa tarifa mínima, ¿verdad? O sea, Sí, porque dice 220 y se 220, paga menos. entonces no puede ser menos de esa cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a analizar de la ley? Es que obviamente sí urge que haya una, o sea, obviamente para beneficio del pueblo, ¿verdad? Pero ya sabemos que a veces no se invierte menos en pueblos, pero imagínense que tan listos son que ni siquiera se han puesto a pensar en el ¿verdad? Porque sí hay una desactualización en cuanto a tarifas. Entonces, ¿le tiran a qué? A lo que es más seguro, ¿verdad? Los impuestos más... no, al ISR, a los ingresos, porque eso sí está... A toda la renta. Ah, licenciado, sí me cambiaron de renta. Sí, Sí, pero no voy a regresar. ya no puede. Porque en diciembre me dijo el contador, porque no puedo, no me deducen nada ninguna de mis compras. Tengo que pagar 5 o 5. Y antes no pagaba si llegaba yo. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, es que el pequeño contribuyente está ahí. Yo sabía que había una trampa. Entonces, ¿cuál es su número de carnet? 12 11 093. Me faltó lo de la forma de Sí, pago. la fecha de pago. La fecha de pago se realiza en el momento en el que se emite el acto o contrato, o bien hay algunos documentos que establecen que puede ser de forma anual o dentro de los 15 días. En algunos documentos, bueno, en este caso los documentos que mencionan ahí de la tarifa específica, esas son se les adhieren tintes fiscales a los documentos. Y en el caso del 3%, cuando el valor excede del 1, es como un pago popular. ¿Y cuál es la tarifa que se tiene que pagar en efectivo? En este caso, cuando son compras-ventas, y son suficientes compra-ventas. No, pero hay una cantidad que regula la ley que dice que si sobrepasa esa cantidad, ¿alguien más lo tiene? En los contratos administrativos, el impuesto que se pagará en efectivo en forma anticipada sobre la totalidad del contrato. No, es el impuesto al timbre. Leida, ¿Sí? ¿Cuál es su número de carnet? Sí, es el artículo 18, el pago del impuesto. ¿Es en efectivo o mediante cheque de certificado en caja, cheque de caja? Ajá, pero ¿en qué casos? En los casos de los documentos, los cambios en los documentos o contratos que se faccionen con su intervención por cubrir el impuesto en libros fiscales en efectivo en los campos de sistema. Cuando sea mayor de 3.000 quetzales, 3.001, Exacto. Entonces, y deberá pagarse obligatoriamente en efectivo. entonces vayan subrayando eso porque eso puede ser. ¿Cuál es su número de carnet? 2012 11 Leida, Sí, ahorita. Ángela Sofía, ¿verdad? ¿Qué grupo son ustedes? 3. ¿Sí? ¿Cómo están? es que como mencionó mi compañera, pero le dice salto, entonces no sé si vamos a pasar nosotros, grupo 100. Yo digo que no. Pues ahorita es que no nos vamos a dedicar toda la clase a los grupos, ¿verdad? Ahorita ya pasó el grupo 1, pasó el 3 y el 2, ¿verdad? 3. Bien, pues ahorita vamos a hablar de los filiacitos tributarios. Antes de entrar de lleno a los procedimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bien, pues ahorita vamos como paralelamente con los impuestos, vamos a abrir unos cursos, voy a ir preguntando como les digo. Entonces, ahorita ya pasaron 3. Entonces, ojo con esto porque más de alguien debe haber aquí de todos los grupos, ¿verdad? Entonces, la próxima clase, si no está la persona, entonces
Va a pasar otro del grupo. Yo voy a tomar la decisión de cómo vamos a calificar la tienen que estar. Solo falta el trabajo. Lo pueden enviar por correo, pero tienen de aquí hasta el segundo parcial. Para entregar el trabajo en electrónico, para que no estén gastando papel ni nada, solo me lo mandan por correo. Ah, ok. Y tienen de hoy hasta el día del parcial. Entonces yo voy verificando como esto, yo solo hago anotaciones cuando alguien del grupo no va a tener la nota, entonces solo hago una anotación y solo a ella la busco para ponerle la nota que es, ¿verdad? Y a los demás 15 más los entonces no se vayan a tener porque al final, el examen final, les voy a traer un examen de muestra del examen final, porque el examen final sí ya vienen procedimientos, ya vienen los esquemas. Entonces, porque obviamente el objetivo es que cuando ustedes terminen el curso, ustedes ya puedan manejar y como manejar esos procedimientos, ¿verdad? O sea, ya tengan ustedes en qué plazo, qué recurso voy a interponer. Y como les digo, es bien bonito ver cuando las personas sí. Entonces tengo unos exámenes que puchan, así bien nítido. Yo sé que no todos tenemos bonita letra, ¿verdad? Pero como les digo, es una forma de incentivarlos de verdad a que ustedes de acá pues se apasionen el derecho tributario, ¿verdad? Porque no hay mucho campo de esto, no, y como les he dicho, a veces los contribuyentes a veces se pierden los casos porque no manejan el tema. Entonces, interésense, yo no debería estarles diciendo esto, ¿verdad? Pero háganlo porque de veras que sí se necesita gente, obviamente, como les digo, dentro del marco de la ley, ¿verdad? Actuar conforme es cuando corresponde y obviamente cuando hay errores, pues hay que subsanarlos. Y precisamente de esto vamos a tratar la clase de hoy, que son los ilícitos tributarios, ¿verdad? Yo les voy a pasar el material, pero lo vamos a así como platicar para que ustedes lo puedan entender. Obviamente el material es el que yo voy a sacar, el material que yo les voy a compartir a ustedes en la plataforma. Ese material es el que yo agarro para ir sacando los exámenes, o sea, está ahí. Pero para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, sabemos que ilícitos tributarios van a ser todos esos actos, ¿verdad? U omisiones que va a incurrir el contribuyente. Pero el ilícito tributario incluye infracciones y también incluye los delitos, ¿verdad? Porque las dos cuestiones son ilícitos tributarios, obviamente que van a ser sancionados de conformidad con la ley, ¿verdad? Si son sanciones tributarias, va a ser sancionado por la administración tributaria. Si son delitos, obviamente la administración tributaria en el momento en que va a determinar la comisión de actos ilícitos, obviamente, que deben ser sancionados por la ley penal, lo tiene que hacer de conocimiento de un juez de ramo penal, ¿verdad? Que para que verifique, obviamente, como les digo, no van a determinar acá si hay delitos, simplemente hay hechos o hay cuestiones que anuncian o que pueden evidenciar que posiblemente se haya cometido un delito. Entonces, ¿por qué se maneja así? Porque recuérdense que hay principios, ¿verdad? Derecho de defensa, principio de legalidad que se tienen que respetar al contribuyente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La administración tributaria obviamente deja de resolver, ¿verdad? Si el contribuyente está pidiendo algún pago en exceso de devolución de crédito fiscal o le hicieron ajustes, ¿verdad? Entonces, antes de emitir la resolución final, la resolución administrativa, ¿verdad?, que concluye el procedimiento, viene la administración tributaria y dice, no, aquí no vamos a resolver, no podemos resolver algo que nosotros no sabemos si hay un hecho o acto ilícito, ¿verdad? Entonces se abstiene y obviamente ya se manda a donde corresponde para que analicen, ¿verdad?, obviamente la procedencia de que se una denuncia o no, ¿verdad? Hay en la administración tributaria, pues en la Intendencia de Asuntos Jurídicos hay personas, hay departamento de asuntos penales, hay un departamento de verificaciones que obviamente lleva los casos de alto impacto, ¿verdad? Entonces, a determinar. Obviamente, si determina que posiblemente hay, pues lo hacen de conocimiento del juez, ¿verdad? Presentando una denuncia o
y ya se sigue el proceso penal. ¿Cómo inicia? ¿Con una denuncia al Ministerio Público o una denuncia a un juzgado? Sí, se presenta la denuncia ante el ramo de paz penal, obviamente le dan intervención al Ministerio Público, ¿verdad? Que es quien es que se encarga de toda la investigación. Entonces esto también para respetar el debido proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el contribuyente, pónganle, se recuerdan que la administración tributaria decimos que hay un plazo de 30 días, ¿verdad? Para contestar o resolverle al contribuyente cuando interpone un recurso de revocatoria. Entonces, acá, si la administración tributaria no le responde, porque obviamente este proceso se fue a otro lado, ¿verdad? Por una investigación penal, obviamente, entonces eso tiene como respaldar el motivo por el cual no le dio respuesta, ¿verdad? Porque obviamente está bajo investigación, ¿verdad? Que la ley lo establece así, que la administración tributaria se abstendrá de resolver mientras se establece si hay hechos delictivos, ¿verdad? Que deben ser sancionados por el juez competente. De existir, obviamente, ya con eso se fundamenta la administración tributaria y emite la resolución penal, ¿verdad? En la cual tiene que hacer en sus consideraciones, porque obviamente la resolución que emite tiene que llevar primero los hechos en que se está fundamentando, o sea, qué está motivando la resolución, ¿verdad? Por ejemplo, si es devolución de crédito fiscal de los periodos, o sea, tiene que identificarse plenamente. Por ejemplo, cómo es que el contribuyente, cuáles son los argumentos que el contribuyente está presentando para que le resuelvan de la forma en que lo está pidiendo, ¿verdad? Y obviamente tiene que venir todo el análisis legal previo a resolver que la administración tributaria va a hacer de cada cuestión solicitada por el contribuyente. Entonces, si hay hechos delictivos o se fue a investigación, se tiene que hacer constar en esa resolución, ¿verdad? De conformidad con la denuncia presentada, ¿verdad? Ante los órganos en la cual ya se emitió sentencia o está en investigación, puede emitir una resolución en la cual dice que no entra a conocer el fondo porque hay hechos delictivos. Se le notifica. Si abstiene de conocer, no le está conociendo el fondo del asunto. Simplemente le está diciendo no podemos resolverle porque hay hechos hay cuestiones que pueden evidenciar la posible comisión de un delito y que se trasladó a otro lugar, ¿verdad? Y que hay que terminar la investigación. Obviamente, este es previo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces los contribuyentes impugnan esa resolución. Y ese es un error y que ese se va hasta las últimas consecuencias, manejando si puede estar año en tribunales por no saber o no, como les digo, conocer en que, por ejemplo, tiene esta resolución, no está conociendo el fondo del asunto, ¿verdad? Entonces, en el momento en que el contribuyente presenta su demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, él está diciendo, bueno, la sala no me resolvió, impugna. Primero, la sala al recibir esa demanda tiene que analizar qué está impugnando el contribuyente, ¿verdad? Aquí leer la resolución, bueno, decir, bueno, aquí la administración tributaria está diciendo que no está entrando a conocer el fondo del asunto, que no le va a resolver lo que está pidiendo porque hay un proceso en el que se está verificando si hay o no hechos delictivos y ya cuando eso se resuelva, le va a resolver, ¿verdad? Por ejemplo, termina el proceso con sobreseimiento o falta de mérito porque no hubo, viene la administración tributaria y va a emitir la resolución, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Puede ser que sea ese el caso, pero cuando regresa el Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la Administración Tributaria no puede resolver. ¿Por qué creen que no puede resolver? Porque el contribuyente presentó la demanda contencioso administrativo y como el tribunal pide el expediente administrativo, ¿verdad? Cuando presenta la demanda, el Tribunal Contencioso Administrativo pide el expediente administrativo con informe circunstanciado y se va. Entonces, al no haber un expediente en la administración tributaria que tenga esas actuaciones, ya no puede resolver, tiene que esperar a que regrese el expediente. ¿Por qué? Porque el contribuyente repuso. Mientras tanto, si se detectaron esos errores y fue bien diligenciado por el representante o el mandatario en la sala, porque pasa esto, como les digo, la sala nunca debió haberle dado trámite, ¿verdad? Pero como le dio trámite,
le llega el proceso al mandatario de la administración tributaria, ay, le pidió y tengo que contestar la demanda, ¿verdad? O está pidiendo el informe. Entonces, cuando se recibe ese oficio, que están pidiendo informe circunstanciado, entonces ya la persona responsable del expediente hace el informe circunstanciado, ¿verdad? Entonces la importancia de que sea uno el responsable del expediente el que haga ese informe, ¿no? Hace el informe circunstanciado y va conociendo el proceso. En el informe circunstanciado, al elaborarlo, la persona va teniendo conocimiento de todo. Porque muchas veces, como es un informe circunstancial, es bueno, solo identifiquemos en folio tal, obra acta tal, en tal grado, y no leen el contenido y lo mandan. Bueno, ya lo pidió y se va. Y espera la contestación y contesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va conociendo, dice, ay, aquí pasó eso. Y vamos a ver que resolvió el tributo. Ay, aquí no entró a conocer el fondo del asunto, ¿verdad? Aquí el tributo está diciendo que no entró a conocer el fondo del asunto. En ese mismo informe circunstanciado, después de que se detalla, porque informe circunstanciado, ¿qué es? Vamos a poner cada actuación que consta dentro de los expedientes. Pero vamos a resaltar, en un informe circunstanciado vamos a resaltar aquellas cuestiones que le van a arrojar al tribunal el por qué se formó su expediente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes, es como cuando ustedes van a solicitar empleo, porque esto puede ser en cualquier clase de elección, ¿verdad? Ustedes van a solicitar empleo, hay varios candidatos y dicen, miren, necesito que me hagan un informe circunstanciado, porque quiero ver cuál es el que resalta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Resaltar lo más importante, que se mire, que conozco el tema, porque así me van a contratar, ¿verdad? O sea, cualquier pretensión que nosotros queramos hacer valer ante cualquier personaje de la administración o ustedes solicitan empleo ante tribunales, ustedes tienen que resaltar y enfocarse en cómo quieren que les resuelvan. Y entonces, ¿para ello qué es? Voy a resaltar, voy a llamar la atención del juez para que me resuelva como yo quiero, ¿verdad? Entonces, en el informe circunstanciado se pone, bueno, el nombramiento, ¿verdad? Que note el tribunal que se emitió un nombramiento, que se está cumpliendo con un debido proceso y con todo lo que se indica en el Código Tributario, que se emitió un nombramiento, que las personas que hicieron la auditoría fueron nombradas legalmente, ¿verdad? Requerimiento de información, que mire el tribunal que se le requirió documentación al contribuyente. En los requerimientos de información se detallan qué documentos debe presentar. Si de esa revisión de documentos los auditores consideran que necesitan más o necesitan declaraciones, hacen otros requerimientos. No me queda claro. Bueno, mire, señor contribuyente, necesito, emiten otro requerimiento de información, ¿verdad? 2, 3, pueden haber 4, depende. A veces necesitan requerimientos de terceras personas. ¿Se recuerdan de la base presunta, verdad? Cuando no tiene documento el contribuyente, si el contribuyente no les aporta la documentación, bueno, dicen que no la tiene. Pero aquí vemos que el contribuyente es cliente de tal proveedor. Hacen el requerimiento de información al proveedor, documentación que tenga que ver con el expediente, con el que están fiscalizando. Y obviamente la ley respalda que puede hacer toda esa averiguación, ¿verdad? Esas serían rentas presuntas. Sí, o sea, que también se está auxiliando. Es que lo vamos a interpretar de manera general. Porque, por ejemplo, cuando el contribuyente no presenta ninguna documentación y se le va a hacer la totalidad, se puede. Pero aquí también aplica, porque no tiene el contribuyente alguna información y obviamente se necesita, bueno, entonces pidamos al proveedor, ¿verdad? Entonces hay información de terceros, que usted lee en el Código Tributario, se establece que se le puede pedir información a terceros si hay procedimientos, ¿verdad? Pero no vamos a ahondar tanto en eso porque lo que necesito es que comprendan el proceso. Entonces, requerimiento de información. Se hizo requerimiento de información, entonces ya toda la documentación que el contribuyente entregó a los auditores fue revisado por los auditores. De acá, aquí revisan, aquí emitieron un informe, ¿ven? Miramos el informe. En tal folio obra el informe de fecha tal, en la cual podrán ver los honorables magistrados que ahí, en la observación tal, en la página tal, determinaron, o sea, lo importante, ¿verdad? Lo fundamental. Se concluyó, en ese informe circunstanciado, los auditores concluyeron que el contribuyente omitió hacer el pago o identificar la causa que va a arrojar a la denegación, si fue una denegación de pago o devolución de crédito fiscal,
o ajustes, ¿verdad? O se determinó que omitió ciertas cuestiones, que no hizo tal cosa en las declaraciones, por lo que se determinaron ajustes. Por tanto, ¿verdad? En el informe se establece qué métodos utilizaron ellos para determinar. Ahí todo está bien detallado. Entonces, se detalla, ¿verdad? Se pone también. Esa parte nos sirve. Lo demás, documentación que obra en el expediente, ¿verdad? Pero vamos a ir resaltando lo que nos interesa. Informe, ¿verdad? Después del informe, viene la audiencia, si hay audiencia, si hay ajustes. Porque acuérdense que la audiencia se va a notificar y se va a emitir y a notificar únicamente al contribuyente si hay ajustes, o sea, hay algo que le van a cobrar. No es lo mismo denegar algo, por ejemplo, devolución de crédito fiscal o una compensación que pide porque no cumple con los requisitos. Ahí no le van a notificar a audiencia, porque simplemente le van a responder de que no va al lugar porque no cumple con los requisitos y se va a fundamentar, ¿verdad? Pero cuando hay ajustes que el contribuyente se le tiene que cobrar, ¿verdad? Entonces, o se le van a deducir del crédito fiscal, sí le tienen que hacer ver al contribuyente porque ese es otro procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Bueno, aquí determinamos ajustes por X. Entonces, ¿para qué se le va a dar audiencia al contribuyente? Porque la SAT determina que hay ajustes, que hay inconsistencias. Entonces, se le va a dar un plazo de 30 días al contribuyente para que él manifieste o explique, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, para desvanecer los ajustes, por decirles algo, ¿verdad? Si no hay alguna documentación, no se tuvo a la vista cierta documentación, por lo tanto, ellos determinan, ¿verdad?, que omitió un pago de impuestos, por así decirlo. Pero viene el contribuyente en la audiencia, porque por eso hay procedimientos y que son los que se tienen que hacer de cada proceso. En la audiencia, el contribuyente se le da 30 días, dice, para que manifieste su conformidad o inconformidad, dice la ley, ¿verdad? Y obviamente, documente, ¿verdad? Para, obviamente, justificar y decir, no, los ajustes no proceden porque miren, aquí está la documentación y con esa se desvanece. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que venga la administración tributaria y diga, sí, el contribuyente presentó la documentación, entonces los ajustes serán por 5 millones, por decirle algo, pero como de la documentación presentada por el contribuyente, se puede desvanecer la totalidad. Obviamente es raro, ¿verdad? Porque sí, el trabajo supuestamente lo tiene que hacer bien, o puede ser parcial. Entonces, dice, se aceptan estos, pero se le va a notificar, ahí ya se le notifica una resolución. El contribuyente ya tuvo su oportunidad de presentar toda la documentación. Pónganle que no presentó nada, solo argumenta, pero no presentó medios de prueba, ¿verdad? Entonces, tiene que presentar medios de prueba. Entonces, viene como no presenta documentación, viene la administración tributaria y emite la resolución, que es la determinación de la obligación tributaria. Esa resolución se determina, porque antes no puede haber una determinación porque lo que fue una audiencia, ¿verdad? Que el contribuyente me diga por qué no está esto y que pueda justificarlo. Entonces viene el contribuyente y no presenta nada, ya la resolución es así, ya bien fundamentada y se confirman los ajustes, ¿verdad? Y sí, ya confirmado, ¿verdad? Los ajustes. Entonces, de acá ya no puede en el proceso el contribuyente decir que la SAT, que no se le dio la oportunidad de defensa, o sea, no podría alegar derecho de defensa que se le violentó porque se le dio oportunidad, ¿verdad? Tengo una pregunta, licenciada, perdón. Para hacer todo esto, necesariamente el contribuyente necesita auxilio jurídico, ¿sí? Tiene que auxiliarse por un abogado. En el procedimiento administrativo no puede hacerlo, pero sí, pero hay auditores, o sea, las empresas tienen auditores. Obviamente cuando se defienden, un auditor de la SAT determina, viene otro auditor más listo y dice, no, aquí está equivocado, auditor contra auditor, ¿verdad? En lo administrativo, así es, auditor contra auditor. Presentan, en el procedimiento administrativo no importa que el escrito no vaya bien, incluso si presenta apelación, cuando esa resolución que determina la obligación tributaria es impugnable como recurso revocatoria, si el contribuyente lo presenta como revisión o como apelación, se le tiene como que revocatoria. O sea, ahí sí no se le alimentan los derechos.
Y léanse el Código Tributario, se podrán dar cuenta de que ahí tiene todas las herramientas. Pero entonces se hace ver esta resolución, ¿verdad? Ya después puede interponer recurso de revocatoria y bueno. La cuestión es que vamos identificando cada documento cuando estamos elaborando el informe circunstanciado y cuando llegamos a la resolución del tributo, decimos, pero aquí no está conociendo el fondo del asunto, ¿verdad? Aquí dicen que se abstiene. Entonces nos vamos a la ley de lo contencioso administrativo, cuáles son los casos de procedencia, porque vamos a ver integración de leyes. En el Código Tributario dice que que el contribuyente puede interponer la demanda, ¿verdad? Esta parte del proceso, pero obviamente nos remite a la ley de lo contencioso administrativo para ver cuáles son los casos de procedencia del proceso contencioso administrativo. Si bien es de materia tributaria, la ley de lo contencioso, creo que el artículo 19 es, esa ley, cárguenla o tenganla descargada, establece los casos de procedencia. Entonces, ¿qué pasa? Si esa resolución no era impugnable, la sala no debió haberle dado trámite, ¿verdad? O bueno, es que cuando pide el informe circunstanciado, la sala no le ha dado trámite a la demanda, ¿verdad? Cuando presenta la demanda, lo que hace la sala es mandar a pedir el expediente con informe circunstanciado. Entonces, si va, miren, casos de procedencia, dice, en caso de contienda y por actos y resoluciones de la administración de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones, y para el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere la resolución que lo origina no haya remediado por otro medio o recurso puramente administrativo, ¿verdad? Características de la resolución, que haya causado estado. Este es el caso que acá les digo. Esta resolución no causó estado porque no le ha resuelto, ¿verdad? Entonces dice, causan estado las resoluciones de la administración que decidan el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa por haberse resuelto los recursos administrativos y que vulnere el derecho del demandante, ¿verdad? Entonces miren, dice, causa estado las resoluciones que decidan el asunto. Que decidan el asunto es que resuelvan, ¿verdad?, el fondo del asunto. Entonces, cuando se determina que no se ha resuelto en el mismo informe circunstanciado, porque puede ser que algún día a ustedes les toque ir a trabajar a una entidad como abogado, ¿verdad?, a una entidad del Estado a defender contenciosos administrativos, porque eso es en todas las entidades públicas hay. En todas las entidades públicas va a haber un departamento de asuntos jurídicos donde alguien tenga que defender, porque acuérdense que las entidades del Estado todo el mundo las puede demandar, ¿verdad? Entonces se van a verificar si resuelve o no, y en el informe circunstanciado, subrayadito y con negrito, ¿va? Porque para que llame la atención de los magistrados se hace ver. Señores magistrados, como podrán establecer ustedes de la resolución, en la misma se resuelve que no se entra a conocer el fondo del asunto y tal. Por lo tanto, señores magistrados, la demanda debe ser rechazada porque no llena los requisitos que establece la ley, el artículo 19. Viene la sala y dice, chica, ay, ¿qué es lo que dicen? Vamos a ver la resolución, y se van a ver la resolución, ¿verdad? Nunca emplazan, rechazan, entonces llega la notificación que se rechazó la demanda. Eso pasa si el que trabaja en la administración pública se da cuenta de ese hecho, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no? Solo manda el informe circunstancial y no se fijó, ¿verdad? Y la sala menos. En plaza por 15 días. Todavía ahí se puede defender. En plaza por 15 días, bueno, el informe circunstanciado no, pero voy a presentar una excepción previa todavía, ¿verdad? De demanda defectuosa. O verlo, obviamente se tiene que calificar la demanda, ¿verdad? Cuando llega la demanda a la administración pública, se verifica la demanda que se cumpla con los requisitos, ¿verdad? Ver quién es el que está demandando, ver si es una entidad, bueno, está demandando una parte, una persona, vamos a ver si tiene nombramiento, si tiene legitimidad para actuar, ¿verdad? Si es por un documento, vamos a ver el documento, si está registrado en el registro, por ejemplo, si es un mandato, tiene que estar registrado en el
Archivo General de Protocolos. Si es un gerente, en el registro mercantil, al final dice por cuánto si es indefinido, o sea, hay que ver eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el representante, la persona que está demandando? Vamos a ver, tiene que acompañar documento de identificación, a veces la misma persona, porque puede ser que no les... O sea, hay un montón de cosas que pueden votar la demanda, ¿verdad? Pero nos vamos a la excepción previa porque la resolución no causa estado, todavía podemos ahí. Y que la sala resuelva. Entonces, en algunos de esos casos se van votando los procesos. Pero si no se interpuso la excepción previa, solo se contestó la demanda, ya le dieron ese, ya se tardó ahí en tribunal. Porque entonces no hicieron ver eso ni se interpuso excepción previa, entonces la sala simplemente sigue el cauce del proceso, ¿verdad? Solo contestamos en que tal cosa y ni siquiera vieron que los otros habían causado estado. Pasan todas las etapas del proceso que vamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a la parte que les digo. La administración tributaria, cuando se abstiene, obviamente se va al derecho penal, ¿verdad? ¿Qué pasa acá entonces? Acá, entonces ya viene el tribunal del ramo penal y obviamente va a determinar si hay hechos que son objeto de ilícitos penales. Obviamente el que investiga es el Ministerio Público, ¿verdad? En estos casos que son los expertos en el ramo penal de hechos delictivos y la administración tributaria a la par. ¿Para qué va a estar la administración tributaria a la par del Ministerio Público? ¿Por qué creen ustedes que está a la par del Ministerio Público? Para presentar la razón fiscal. Porque hay ajustes que la administración tributaria tiene que cobrar. Y obviamente el hecho de que el contribuyente pague el impuesto no lo libera de la responsabilidad penal, ojo con eso para examen, ¿verdad? El contribuyente paga, sigue la responsabilidad penal. O sea, eso ya es aparte. El contribuyente no puede decir, miren, voy a pagar, porque acuérdense que los hechos, cuando son determinados como delitos, es porque el contribuyente tuvo intención, ¿verdad? Tiene que cumplir todos esos elementos de la teoría del delito para que sea calificado como delito, ¿verdad? Se estableció. Aparte, son aquellos hechos que involuntariamente el contribuyente por error se confunde, ¿verdad? Y por eso son sanciones que va a sancionar la administración tributaria. ¿Y qué dice? Por ejemplo, vimos el caso de la reincidencia, ¿verdad? Que venía en el examen. Un contribuyente sancionado por la administración tributaria, acuérdense que en cuánto tiempo prescriben las infracciones y sanciones. Pues las sanciones, miren, este se confunde porque la administración tributaria para verificar tiene 4 años, pero las sanciones prescriben en 5 años, ¿verdad? Entonces, en este tiempo ya está sancionado el contribuyente, ¿verdad? Para que se extinga esa infracción tienen que pasar 5 años. Pero ¿qué pasa? A los 4 años vuelve a cometer otra infracción, ¿verdad? Si es una infracción de los contemplados en el artículo 85 del Código Tributario, es una sanción de cierre temporal, ¿verdad? Obviamente ahí establece los parámetros, obviamente el cierre, se va a cerrar el establecimiento ya de una forma, ya no por 10 años, por 10 días, ¿verdad? Ya tiene otra implicación, pero cuando son de tributos, cuando es una sanción pecuniaria, dice que se va a sancionar con el 50% más. Pero cuando son sanciones tributarias, que no es omisión de pago de impuestos, porque sabemos que hay sanciones por infracción a los deberes formales y hay también infracciones a los deberes materiales, ¿verdad? ¿Cuáles son los informales? Los deberes informales, las sanciones a los deberes informales son todos en los que el contribuyente tiene que hacer, pero no hace, ¿verdad? Y obviamente la material es el pago de impuestos, ¿verdad? Si no paga los impuestos, aquí sí es el 100% del impuesto. Y la multa y sanción va a ser el doble, ¿verdad? El 100%. Y la ley establece que no puede ser menor que el 100% del pago de la sanción. Entonces, estas cosas tienen que diferenciar, ¿no? Las sanciones por infracciones a los deberes formales, eso es aparte de lo material, ¿verdad? Porque son sanciones que se van a, o sea, que por así decirlo no es pecuniario, ¿verdad?
Simplemente es por no cumplir con esas obligaciones formales que solo se van a sancionar en caso de reincidencia con el 50% más de la sanción. Cuando son impuestos no puede ser, no es el 50% más, es el doble. O sea, es la sanción. Tiene que pagar, por ejemplo, si omitió pagar 5 millones, tiene que pagar 10 millones, más intereses resolutorios, ¿verdad? Entonces es una forma diferente de obviamente, en caso de reincidencia. Estamos hablando de la reincidencia, ¿verdad? La reincidencia es que las sanciones, obviamente, por el 50% más, impuestos, 100%. De acá, entonces, nos vamos a que los hechos ilícitos no se van a confundir. Ilícitos tributarios incluyen los dos, ¿verdad? Infracciones y delitos. Pues son ilícitos tributarios. Y a estos, digamos que se dividen en las sanciones tributarias y los delitos, ¿verdad? Las dos son ilícitos porque son contravención a la ley, ¿verdad? Un ilícito es una contravención a la ley, pero en este caso, en materia tributaria, las sanciones son sancionadas por la administración tributaria y los delitos son sancionados por un juez del ramo penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? En Guatemala ahora existen juzgados nuevos que son especializados en materia tributaria, que esto es nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Solo que son faltas y delitos, ¿verdad? No sanciones. No, es que en el derecho penal son faltas y delitos. En tributario son sanciones y delitos. Son infracciones, perdón. Infracciones y delitos, ¿verdad? Porque son infracciones a los deberes formales, ¿verdad? Y en este caso, en el ramo penal se consideran faltas y delitos. Por ejemplo, las infracciones tributarias que se indican en el artículo 85 son en penal, las faltas las ve el juzgado de paz. Los delitos son jueces de primera instancia. Entonces, en materia tributaria, las infracciones que son sancionadas con cierre temporal, porque son las únicas que son sancionadas por un juez de ramo penal, pero de paz también, porque son infracciones. Ya cuando son delitos ya... Siempre es penal. Sí, pero ya juez de primera instancia. Entonces, las únicas infracciones que son sancionadas por un juez de paz ramo penal son las específicas, que son las del artículo 85. Porque ahí se estipula. Todas las demás infracciones en materia tributaria son sancionadas por la SAT, ¿verdad? Nada más. Artículo 85 del Código Tributario. Ajá, en el artículo 85 están las específicas. Todas las demás infracciones que se establecen en el Código Tributario son sancionadas por la Administración Tributaria, que obviamente son sancionadas con multa, ¿verdad? Y en esas infracciones a los deberes formales, si se dan cuenta, la ley establece la multa que se le impone, ¿verdad? Cada infracción. El no cumplir, yo creo que están en el 84. En el 91, ¿no? El 85 dice que son las infracciones sancionadas con el cierre temporal. Ajá, esas son las que sanciona el juez de paz del ramo penal. Eso está en el artículo 86 del procedimiento. Por ejemplo, en el 93, en el 94 están las infracciones a los deberes formales. Entonces, mire cuántas hay un montón. Y ahí se establece también la multa que se va a imponer, aunque la mayoría son de 0, de 50 quetzales a 1000, ¿verdad? Y por ejemplo está la resistencia a la acción fiscalizadora, que esta está regulada como infracción en el Código Tributario y como delito también en el Código Penal. Entonces esta infracción, ¿por qué? Infracción tributaria, en primer lugar la administración tributaria, si el contribuyente no cumple en el plazo de 3 días que estipula la ley en presentar la documentación, ya está incurriendo en infracción tributaria, ¿verdad? Que va a sancionar obviamente con un porcentaje del 1% de los ingresos. Dice multa equivalente al 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual, o sea, sin deducciones, ¿verdad? Todos los ingresos que tenga. Entonces, esta es la sanción
administrativa, ¿verdad? Que va a interponer que va a aplicar la administración tributaria. Obstrucción a la fiscalización. Resistencia, es en el artículo 93, a la acción fiscalizadora. Entonces, ¿qué pasa? Ya el contribuyente está acreditado, ya está sancionado y ya se le está requiriendo esa sanción, ¿verdad? Ese pago. Pero el contribuyente se opone y también todo esto puede generar un proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Porque en el momento en que a él le hacen la notificación de que ya incurrió en esa infracción, ellos a veces se van a pelear también. Entonces también se llevan casos de resistencia, que esos sí casi todos obviamente los declaran a favor de esta, porque se entiende que la figura es clara. O sea, los contribuyentes no pueden decir, es que 3 días me pidieron, 3 días me dieron nada más para cumplir. Y acuérdense que las obligaciones del contribuyente es tener al día los libros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Disculpen, magistrados, pero la ley establece, el artículo establece que el contribuyente debe tener al día toda la documentación. ¿Qué pasa en la mayoría de casos? Ellos presentan denuncias de que se les incendió, que se les perdió la documentación. Y obviamente, si la denuncia tiene fecha el día que le fueron a hacer la presencia fiscal, no van a querer propuestas, ¿verdad? O sea, ahí también esa lógica y sana crítica que aplican los jueces, los juzgadores, para determinar si creen o no al contribuyente. Entonces, pero existe también el hecho de que si el contribuyente no presenta en 3 días la documentación, entonces la administración tributaria también lo remite a un área de ramo penal, ¿verdad? Y le piden a un juez para que haga el requerimiento. Ya eso ya por la vía judicial, ¿verdad? Entonces acá, si el contribuyente no cumple, entonces aquí ya se constituye eso delito, ¿verdad? Que obviamente no es que esté sancionado 2 veces, pero pónganle acá la administración tributaria, está la sanción administrativa. Viene el juez de paz, aquí es un juez ya de lo económico coactivo, el que pide la providencia de urgencia, ¿verdad? Para que el contribuyente presente la documentación. Obviamente acá, como les digo, ya constituye delito, que ya se va a sancionar también de conformidad con el Código Penal, ¿verdad? Obviamente el juez de lo económico coactivo va a hacer todo el informe de que el contribuyente no presentó, ¿verdad?, esa documentación. Entonces esa documentación que tiene la administración tributaria ya la remite a un juzgado, a una unidad de asuntos penales, para que también se presente la denuncia en el ramo penal, ¿verdad?, si no cumplió con entregar la documentación. Entonces son momentos, depende en qué momento el contribuyente vaya a acceder, ¿verdad?, a solicitar. Por ejemplo, puede decir hasta que el juez pidió la documentación, la entregó. Entonces dice, el juez cumplió, el juez puede indicar, el contribuyente cumplió con presentar la documentación. Y ahí quedó, presentó la documentación, pero fue hasta con el juez. Pero ya se había dado la figura que establece el artículo 93. Ya se dio esa figura de resistencia a la acción fiscalizadora, y aunque el contribuyente indique de que lo presentó con el juez, ya había incurrido la infracción. Entonces, en ese caso se va a defender, ¿verdad?, por parte de la administración tributaria. Y obviamente llega un proceso en el cual, pues también hay, por ejemplo, doctrina legal en este ramo de materia de resistencia a la acción fiscalizadora, en el cual la Corte de Constitucionalidad indica que sí se da resistencia por no cumplir con la entrega dentro del plazo peritorio de 3 días, que establece la ley, porque obviamente el contribuyente tiene que saber conocimiento, no se puede alegar ignorancia de la ley, que las leyes tributarias establecen que las obligaciones es tener al día la documentación, y más sabiendo que en cualquier momento le cae la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, ya es sancionado por un juez de ramo penal. Entonces, vamos a esa diferencia que hay de los ilícitos tributarios, ¿verdad? La importancia de cuándo se va a interponer, cuándo se va a considerar que es una infracción y cuándo se va a considerar que es delito para el efecto del examen. Y nos vamos a quedar con este tema acá, y el próximo ya empezamos de lleno a continuar con el proceso contencioso administrativo, después el económico coactivo, vamos a ver casación, el trámite de casación, vamos a ver todas las instancias. Y ya, como
les digo, paralelamente ya el examen final y ya viene de todo, ¿verdad? Yo creo que es un nuevo parcial que viene específicamente.